Hey gente, antes de iniciar quiero comentarles sobre un sorteo por Halloween. Son los premios que están viendo en pantalla y hasta más. La dinámica es muy simple. En la pestaña comunidad del canal les dejaré un post con el sorteo. Los requisitos son demasiado sencillos. Solo deben seguir la cuenta de Instagram y dejar su ID de Instagram en el post. Los resultados se darán el 17 de octubre en Discord, donde esa noche también veremos alguna peli de terror aún por definir. Espero varios participen para así animarme a hacer más dinámicas. Y ahora sí, eres un niño peruano que vive en un pueblo situado a los pies de una montaña llamado Yungay. Este día habrá una presentación de un circo, así que decides ir. Tus padres se quedan en su casa. De repente ocurre un terremoto de 7.9 grados. Quieres ir con tu familia pero sientes un mal presentimiento, así que te quedas en el circo. Otros chicos van. Te asomas y ves como una gran avalancha cae en dirección del pueblo. Ves como esos niños que fueron al pueblo, mueren junto a tus padres. Incidente, Yungay, Perú. Contexto: un domingo 31 de mayo de 1970, a las 3:23 p.m. sucedió un terremoto en Yungay y minutos después, hubo una avalancha que destruyó y sepultó el pueblo. Los únicos sobrevivientes fueron unas personas que fueron a un circo que había llegado al pueblo. Dato que no sé cómo incluir al contexto. Había otra ciudad que recibió más avalancha que Yungay, pero esta no estaba tan poblada como Yungay. Eres una persona de la tercera edad que vive con su esposa. Ambos son personas muy importantes de un pueblo llamado San Francisco de Acuautla. ¿Quieres salir a dar un paseo con tu esposa? Le preguntas si quiere salir. Ella te dice que sí. Se arreglan para salir a dar un paseo y de paso a comprar algunas cosas. Vas caminando sonriendo a todos ya que eres bastante conocido en el pueblo. Tu esposa ve al otro lado de la calle un local de flores y quiere comprar algunas. Esperan pacientemente para poder cruzar la calle. Ves que la calle se despeja, solo ves un camión que está a unos metros de ustedes. Perfecto, crees que puedes cruzar la calle, incluso si no tuvieran tiempo, se pararía y que los ha visto, ¿verdad? ¿Verdad? Eres un joven de 14 años y paseas en caballo con tu tío. Se ha hecho algo tarde, así que deben regresar a casa. Tu tío decide tomar un atajo para llegar más rápido antes que la oscuridad les impida ver. Tú y tu tío escuchan a otra persona en caballo a lo lejos y deciden saludarlo. El otro jinete se les acerca saludando cordialmente a tu tío. Tú no lo puedes ver bien porque tu tío te estorba la vista y ya está muy oscuro. Ves que tu tío se despide de él con un apretado de manos y se van. Llegan a casa y lo escuchas hablando con tu familia, dice algo que te deja perturbado de por vida. Cuando estreché su mano, era peluda. Eres un estudiante de diseño gráfico en Monte Alegre, Atlántico. Eres muy alegre, te gusta la fotografía y vas seguido al gimnasio. Tienes una linda relación con tu novia. En marzo del 2020 te enteras que habrá cuarentena obligatoria, te distancias de los que más quieres. Te empiezas a trasnochar a las 3 y 4 de la mañana haciendo trabajos y tareas. Madrugas temprano a clases virtuales, pierdes el sueño y esto te desgasta mentalmente. Varios meses más tarde terminas con tu novia y empiezas a cuestionarte el rumbo de tu vida, le diste indicios de lo que sentías. Un día, a eso de las 5 de la tarde, sales sin avisar de tu casa, no sin antes enviarle una carta a tu única amiga de lo que estás a punto de hacer. Llegas caminando al centro comercial Viva, el más cercano de tu casa, empieza a anochecer. Cuando subes al cuarto piso sin previo aviso. Incidente, Kaiser Enrique Mejía Castro. Eras una niña que va a la escuela en un pueblo rural por la mañana y para llegar ahí, tienes que cruzar un bosque grande y denso, ya que no tienes otro atajo más cercano. Luego de caminar unos minutos,
Ves a lo lejos unos niños en grupo, que al parecer están escarcando algo. Notas que los niños no usan ropa y se comportan de forma extraña, de pronto te das cuenta que tienen un orificio en la cabeza. Esos no son niños y no parecen humanos. Al darte cuenta que quieren llamarte para que te acerques a ellos, te das media vuelta y corres por tu vida hasta llegar a tu casa. Le cuentas todo lo que viste a tus padres, pero lo curioso es que no fuiste la única, porque hay más testimonios de esos avistamientos. Al saber esto te quedas con ese trauma que duraría hasta cuando te mudas a la Ciudad de México. Contexto. Esto es un testimonio de mi madre, del que le sucedió en su infancia, cuando iba a la escuela en la mañana, incluso en horas de la madrugada. Esto le generó un trauma temporal en la que ya no quería pasar por los bosques, además de que hay un buen de testimonios de esos seres extraños en las que incluso se les menciona en la cultura de Nahuatl con estatuas pequeñas en el municipio de María Teopoxco. Les menciono que la fecha es un día del año de 1988. Incidente: los duendes misteriosos. Eres un trabajador de la morgue local. Un día, mientras incinerabas un cuerpo, te llega un olor peculiar. Decides no tomarle mucha importancia, y sigues con tu trabajo normal. Unos meses más tarde, tu abuela acaba de fallecer y decides vivir en su casa. Cuando entras a la cocina, te llega otra vez ese peculiar olor sumamente familiar. Acabas de recordar que ese olor es muy familiar al de la carne asada que solía hacer tu abuela en cada comida familiar. Eres un guardia de seguridad en una refresquera. Trabajas 12 horas durante el turno de la noche. Una noche, escuchas sonidos extraños en el baño y decides investigar. Debí haberme quedado en casa. Incidente: aparición en las instalaciones de FEMSA, Coca-Cola, 4 de abril del 2020.